todos, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando durante la próxima hora junto a mi compañera Priscila Salcedo. Muy buenas tardes, Priscila. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás? Todo perfecto, una muy linda semana. Bueno, me alegro. Primera semana del año también, así que nada, empezando también la tarea de este año de seguir llevando la palabra de Dios cada vez más lejos. Sí. Y para eso estamos en esta mesa acompañados también por la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo arrancó el año? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y qué nos preparaste para esta semana? Bueno, hoy voy a hablar de un pastor que se llama Charles Spurgeon. Ok, Ok. vamos a ver de qué se trata. ¿Y qué más nos acompaña en la mesa? Bueno, también nos acompaña el pastor Ramón Argañarás. Hola, buenas tardes, pastor. ¿Cómo anda? Muy bien, disfrutando de la selva tropical con esos ruidos de fondo tan hermosos. Sí, nuestro pajarito está de fondo y siempre se pone a cantar cuando empezamos a hacer el programa. Sí, queremos recordarle que nosotros hacemos el programa de manera online junto con nuestros acompañantes en la mesa. Nosotros no nos reunimos por el distanciamiento social, por el COVID. Lo hacemos de manera todo virtual y entonces cada uno está en su casa correspondiente y nosotros tenemos un pajarito que se pone a cantar cuando empezamos a grabar la radio. Es una anécdota para que ustedes escuchen y sepan que justo ahora empezó a cantar, ahora se quedó calladito, pero bueno. Lo pueden escuchar durante todo el programa. Sí, lo pueden llegar a escuchar durante todo el programa. Bueno, Ariel, arrancamos el programa, decimos nuestras vías de contacto también. Tenemos 2 celulares. El primer celular es el del pastor, por si se quiere comunicar con él por pedidos de oración, por testimonios. El número es 11 51 245 270 y el de la iglesia es 11 23 93 71 07. Recuerden que este programa sale todos los miércoles y sábados, estrena los sábados primeramente y luego se repite los miércoles de 15 a 16 horas a través de la Radio Convicción, que es la radio online, y se estrena también todos los sábados a modo de podcast en Spotify y otras aplicaciones de podcast a las 3 de la tarde, todos los sábados. Y nos encuentran en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión. Uh-huh. También nos pueden encontrar en Facebook como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios, que nosotros subimos versículos, subimos videos, predicaciones, música. Es bastante variado el contenido que subimos acerca de la palabra de Dios. Y recuerden también que si quieren escuchar las predicaciones de nuestro pastor, lo pueden hacer a través de su canal de YouTube, que es de Pastor Ramón Argañarás, de la UAD de Banfield. Ahí van a encontrar también todos los videos de las predicaciones semanales, etcétera. Bueno, Ariel, arrancamos el programa, pero primero vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar Camino al Cielo Yo Voy, que es un himno viejito, pero muy colorido y muy movido, y queremos hacerlos escuchar esto y también para que recuerden a aquellos que se acuerdan de los himnos musicales de la iglesia. Allí vamos. Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy.
la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo, esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo, yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Bueno, acabamos de escuchar Camino al cielo yo voy, que es un himno. Ahora continuamos con nuestro programa. Nos va a hablar nuestra compañera Micol Salcedo sobre Spurgeon, que fue llamado el príncipe de los predicadores. Micol. Dale. Charles Spurgeon fue un famoso pastor, escritor y pensador cristiano inglés que desarrolló su ministerio en gran parte del siglo XIX. Nació el 19 de junio de 1839 en la pequeña población de Kelvedon, Inglaterra. Fue el primogénito de 17 hermanos del matrimonio entre Eliza Jarvis y John Spurgeon. A lo largo de su vida evangelizó alrededor de 10 millones de personas y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Y sus prédicas fueron traducidas a varios idiomas. Tanto su abuelo, James Spurgeon, como su padre fueron pastores, por lo que creció en un hogar de principios cristianos. Su madre, Eliza, nació el 3 de mayo de 1815 y tenía alrededor de 19 años cuando Charles nació. Y su padre, John, nació el 15 de julio de 1810 y tenía alrededor de 24 años cuando nació su primer hijo. Y, aunque ellos engendraron 17 hijos, 9 de ellos murieron cuando eran bebés. Spurgeon se destacó en matemática y solía leer las escrituras durante el culto familiar. Además, memorizaba muchos himnos en su niñez, los cuales usaría luego en sermones. Él creó libros como El progreso del peregrino de John Bunyan y El libro de los mártires de Fox. En el año 1850, debido a una tormenta de nieve, no pudo llegar a su iglesia. Entonces, llegó a un pequeño templo metodista primitivo, y el ministro de ese lugar no fue esa mañana. Pero aún así, un hombre subió al púlpito a predicar. Y él estuvo apegado a Isaías 45, versículo 22, y comenzó diciendo: mis queridos amigos, este es un texto muy simple verdaderamente. Este dice: mirad. Ahora bien, mirar no requiere un montón de esfuerzos. Esto no es alzar su pie o su dedo, es solo mirar. Un hombre no necesita ir a la universidad para mirar. Un hombre no necesita años para ser capaz de mirar. Cualquiera puede hacerlo, incluso un niño. Pero luego dice el texto: mirad a mí. Ay, dijo él, muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no hay provecho en mirar allí. Nunca encontrarán bienestar alguno en ustedes mismos. Jesucristo dice: mirad a mí. Pero algunos dicen: debemos esperar el obrar de su espíritu. Aunque entonces el buen hombre continuó de esta manera: mirad a mí, yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto y enterrado. Mirad a mí, yo me levanté de nuevo. Mirad a mí, ascendí al cielo. Mirad a mí, yo estoy sentado a la diestra de mi Padre. Oh pobre pecador, mirad a mí. Cuando él había llegado a ese tramo, logrando extenderse unos 10 minutos, estaba al fin de sus recursos. Pero miró a la galería y, fijando sus ojos justo en Charles, como si conociera su corazón, le dijo: joven muchacho, luces muy miserable. Y eso era algo de lo que no estaba acostumbrado Spurgeon de recibir desde el púlpito, aunque él sabía que aquel hombre tenía razón. Y el hombre continuó: y tú siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte, si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvado.
Entonces, levantando sus manos, él exclamó, como solo un metodista primitivo podía hacerlo, diciendo: «Joven, míralo, no tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir». Charles dijo que inmediatamente vio el camino de la salvación, que no sabía qué más dijo, estaba centrado en aquel único pensamiento. Como cuando la serpiente ardiente fue levantada y la gente solo lo miraba y era sanada, era lo que estaba pasando con él, según Charles. Él esperaba hacer muchas cosas, pero cuando escuchó «mirá», la nube se fue. La oscuridad se fue totalmente. Y en ese momento vio el sol. Spurgeon solía decir que en ese momento podía haber vitoreado en ese instante y cantado con los más entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que mira solo a Él. Y también exclamó alguna vez: «Que alguien me hubiera dicho esto antes, confía en Cristo y tú serás salvo». También una vez dijo: «No es que todos puedan recordar el día y hora exactos de su liberación, pero como Richard Neal dijo, en cierto momento del día sucedió el sonar de cada arpa en el cielo, porque Richard había nacido de nuevo. Eso había sucedido conmigo». Y continuó diciendo: «El reloj de la misericordia marcó en el cielo la hora y el momento de mi emancipación, porque había llegado el momento, entre las 10:30 cuando entré a ese lugar, y las 12:30 cuando fui de regreso a casa. ¿Qué cambio había tomado en mí? Yo había pasado de las tinieblas a la maravillosa luz, de la muerte a la vida. Simplemente por mirar a Jesús había sido librado de la desesperación y fui llevado a un estado de ánimo tan gozoso que cuando me vieron en casa me dijeron: algo maravilloso te ha sucedido, y yo estaba ansioso para decirles todo acerca de él. Siempre he considerado, como Lutero y Calvino, que el centro del Evangelio descansa en la palabra Cristo permaneciendo en el lugar del hombre. Si comprendo el Evangelio, este es lo siguiente: yo merezco estar perdido para siempre. La única razón por la que no debería ser condenado es que Cristo fue castigado en mi lugar. Y no hay necesidad de ejecutar 2 veces una sentencia por el pecado. Por otra parte, sé que no puedo entrar al cielo a menos que tenga una perfecta justicia. Estoy absolutamente seguro de que nunca tendré una propia, porque encuentro que peco todos los días. Pero entonces Cristo tenía una perfecta justicia y Él dijo: «Pobre pecador, toma mi vestidura y póntela. Tú permanecerás ante Dios como si fueras el Cristo, y yo permaneceré ante Dios como si yo hubiera sido el pecador. Yo sufriré en lugar del pecador, y tú serás premiado por obras que no hiciste, sino que yo hice por ti». Encuentro muy convincente acudir a Cristo cada día como un pecador, como acudí al principio. «Tú no eres santo», dice el diablo. Y bueno, sí, no lo soy. Soy un pecador y Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. De todas formas, acudo a Él, otra esperanza no tengo. Por mirar a Él, recibí la fe que me infundió la confianza en su gracia. Y la palabra que primero movió mi alma, mirad a mí, todavía suena su nota de clarín en mis oídos. Allí una vez encontré la conversión, y allí siempre encontraré refrescante renuevo. Charles Spurgeon empezó a enseñar en la escuela dominical y a caminar a pie para predicar en las muchas iglesias rurales que le invitaban. Predicó su primer sermón cuando tenía solo 16 años. Cuando tenía 17 se convirtió en pastor de una pequeña iglesia en un pueblo llamado Waterbridge. Y en 1853 publicó su primer trabajo escrito, Gospel Tract. El Señor había puesto un gran talento en él para predicar la palabra. Tanto es así que antes de cumplir 20 años había predicado alrededor de 600 veces. Sus mensajes fueron publicados semanalmente y mucha gente solía leerlo. Y el 8 de enero de 1856 contrajo matrimonio con Susanna Spurgeon y tuvieron gemelos, Charles y Thomas Spurgeon. Desde los 33 años ella debió permanecer en casa debido a su discapacidad física. Además, en una ocasión se distribuyeron 200.000 copias de sus sermones en las universidades de Oxford y Cambridge. Sus sermones se tradujeron en 20 idiomas. Los periódicos estadounidenses imprimían sus mensajes semanalmente y le llamaban el predicador de la era. A través del tiempo, Charles publicó 3.561 sermones. Hoy en día sus sermones agrupan 63 volúmenes, lo suficiente como para leer un sermón distinto cada día por 10 años. Spurgeon era un hombre de oración que vivía en su espíritu en comunión con Dios. Según el Dr. Wayland Hoyt,
cuando se encontraban caminando por el bosque, llegaron a cierto lugar y simplemente él se arrodilló, junto a Holtz, a orar, y así elevó su alma a Dios en la más reverente y amorosa oración que había oído Holtz. Orar era tan natural para él como respirar. También, según Kyler, mientras caminaban por el bosque, tuvieron un tiempo de humorismo, y Charles paró de repente y dijo: «Venga, Kyler, agradezcamos a Dios por la risa». Y allí mismo oró. Por otra parte, una mujer se convirtió a través de la lectura de una página de unos sermones y al menos de las obras de él, incluyendo la serie multivolumen del púlpito del Tabernáculo Metropolitano, han vendido más de 1 millón de copias. Uno de ellos, All of Grace, fue el primer libro publicado por Moody Press y siguió siendo su bestseller de todos los tiempos. Y una vez, probando la acústica en el vasto Agricultural Hall, él dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y un trabajador en lo alto de las vigas del edificio escuchó eso y se convirtió a Cristo como resultado. Charles pasó 20 años estudiando el libro de los Salmos y escribió su comentario sobre ellos, El Tesoro de David. Durante muchos años sufrió de gota. Esta enfermedad es un tipo de artritis y ocurre cuando acumulan cristales de urato en una articulación, lo que causa inflamación y dolor intenso en un ataque de gota. Y tuvo que soportar muchas veces el dolor que le causaba la gota durante sus predicaciones. Él sabía lo que era sufrir y su ministerio fue atacado por oponentes, por lo general, del mismo mundo cristiano. Y durante sus últimos días estuvo parcialmente consciente. La señora Spurgeon y los doctores sabían que pronto se iría, y cayó en completa inconsciencia, desde el 28 de enero hasta la tarde del 31 de enero de 1892. Cuando murió era de edad de 58 años. Gracias a Dios, sus mensajes aún siguen sirviendo de inspiración e instrucción para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Sus restos descansan en el cementerio de Inglaterra. Y esta información acerca de Spurgeon la pueden encontrar en la página cristianosoy.com y su testimonio de conversión en alimento.tripod.com. Bueno, muy linda la bibliografía y el trabajo de este hombre que dedicó su vida entera a repartir y predicar, ¿no, Ariel? Sí, es la vida que la de todo pastor. Bueno, justamente nuestro pastor nos puede decir un poco más acerca de esto, pero bueno, mi apreciación es que cuando uno ya llega o tiene el llamado de Dios, claro, para predicar, es como que te marca completamente tu vida, tu estilo de vida, y obviamente no lo vemos como, no se ve como una obligación el hecho de predicar, sino algo que un se privilegio. Siente, un privilegio. Un privilegio de que Dios puso ese sentir en tu corazón de ser un líder y de predicar la palabra de Dios de manera correcta para ganar almas para Él. Y cuanto más almas, mejor, más contento se pone Dios en el cielo. Pastor, ¿quiere decir unas palabras? Sí, sin duda alguna todavía la obra de este querido hermano está en vigencia porque sus materiales escritos son muy consultados. De hecho, la mayoría de los temas devocionales del libro de los Salmos se extraen precisamente del trabajo que legó a la posteridad este hermano que estamos hablando. Y simplemente quiero agregar y recordar que él falleció muy joven, a los 58 años, y en la sala velatoria el texto que adornaba, si se quiere decir, esa sala era el texto que lo llevó a Cristo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y alguien muy ocurrentemente hizo escribir en su lápida lo siguiente: aquí yace el cuerpo sin vida de Charles Spurgeon, aguardando la manifestación de su Señor y Salvador, Jesucristo. Toda una vida consagrada, 100%, digamos, a full, y fue el que dejó el desafío de fe, muchas veces sin nada, pero con la disposición de llevar la palabra.
y con esa fuerte convicción y la voluntad dispuesta. Y fue las primicias de aquellos ministerios multitudinarios en una ciudad inglesa. Su tabernáculo de reunión a veces tenía 5 reuniones súper concurridas. Cuando quedó chico, el desafío era comprar un lugar nuevo, sin plata, sin dinero, con la fe de que Dios iba a extender su reino a tantos corazones como sea posible. Apareció el dinero milagrosamente, apareció la gente para trabajar milagrosamente, y en un tiempo récord se terminó la construcción de ese santuario, que al principio parecía enorme, pero no duró mucho. Habida cuenta de la fama de este gran predicador y de la gracia del cielo que le respaldaba, también quedó chico. Por eso se le llama el príncipe de los pastores, el príncipe de los predicadores y el pastor de multitud por excelencia. Sin duda, llegamos a la meta que nos proponemos y estamos dentro del marco de su santa, bendita y gloriosa voluntad. Bueno. Sí. Esa persona, este pastor, sigue siendo ejemplo para los pastores modernos, contemporáneos de hoy, y también para aquellos líderes que se van a levantar en el futuro. Que así sea. Así es. Y lo vamos a dejar para cerrar este bloque una canción referida también a los pastores, en homenaje tanto a Spurgeon como a todos los pastores y aquellos que también vendrán. Sí. La canción se llama Querido Pastor y es de Marilis Rivera. Vamos. Tú que has aceptado el llamado del Señor y que predicas la palabra con denuedo. Tú que amas trabajar en su obra y aún en medio de las luchas estás firme. Tal vez en esta tierra no tendrás un galardón, quizá nadie reconozca tu trabajo, pero allá en el cielo recompensa tendrás, y en la ciudad celestial Dios tiene un lugar para ti. Sigue adelante, no desmayes, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios te recompensará. Tú eres el ángel que Dios tiene aquí en esta tierra para alumbrar a muchas almas que viven en la oscuridad. Sigue adelante. Porque Dios ha puesto en ti su mismo corazón. Que Dios te bendiga, querido
Bueno, volvimos al programa de nuevo. Queremos repetir nuestras redes sociales. En Spotify nos pueden encontrar como Amor, Amistad y Reflexión. Ahí vamos subiendo todos nuestros programas. Nos encuentran en Facebook también como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Recuerden que nosotros transmitimos por la Radio Convicción, que es una radio online, que el programa lo emitimos los sábados de 15 a 16 horas y los miércoles en el mismo horario. Bueno, Ariel, comenzamos nuestro bloque. Nosotros vamos a hablar hoy de la película El progreso del peregrino de John Bushan. Está basada en su libro. Está basada en su libro. Esto es una obra literaria. Este libro es un libro bastante antiguo, de los años 1600. Existe casi un consenso en el mundo cristiano de que ningún libro fuera de la Biblia ha tenido un impacto tan grande en el mundo a lo largo de los últimos 400 años como el clásico El progreso del peregrino de John Bushan. En la película, lo que se puede ver está hecho, bueno, obviamente narrado la historia de este libro. Se trata de, más allá de que ustedes obviamente recomendamos que la película la vean, básicamente lo que se trata la película es acerca de cómo un hombre cristiano hace una búsqueda hacia la ciudad celestial. Sí. Que es lo que lo encuentra en uno de los libros que tiene el protagonista. Indica que tiene que hacer determinado camino para llegar a la ciudad celestial. Sí. Pero para esto, la persona tiene una gran mochila con varios equipajes pesados. La persona va caminando muy lento, muy pesado. Esta mochila la tiene desde que empieza la película, en la cual conversa con su familia acerca de que él quiere hacer este viaje, quiere buscar la ciudad celestial. Y bueno, ahí empiezan a suceder determinadas situaciones en la cual primero él duda de si va a hacer o no el viaje. Luego se encuentra con unos amigos, que al principio uno de los amigos no lo quiere acompañar porque... Sí, antes de narrar un poco más de la película, es importante aclarar que el personaje principal se llama Cristiano, porque es muy importante los nombres que tiene cada personaje. El personaje principal se llama Cristiano. Él tiene un libro que hace referencia a que es la Biblia, y entonces él, leyendo la Biblia, se empieza a sentir turbado. La película muestra que él lleva una mochila grande que se ve como si fueran bolsas de papa, pero son muchas bolsas de papa que tiene sobre la espalda, y él camina siempre con esa pesadez y como esa mochila que carga, que es grande, más grande que la mochila que carga. Entonces él le comenta a su mujer que en ese libro que él está leyendo se habla sobre el juicio final, sobre que cuando se acabe el mundo va a haber fuego y sufrimiento para aquellas personas que no pueden llegar a conocer al Señor, que no pueden abrir su corazón a Él. Y la mujer le dice que deje ese libro, que lo está perturbando, que perturba a sus hijos también, porque ella dice, le estás contando cosas que estás asustando a los chicos y me estás asustando a mí. Eso es lo que dice la película, pero él sigue atormentado o inquieto en su sentir por ese libro que lleva, y también por la contraria que lleva con su esposa. Sí, él había tenido una pesadilla de él caminando con todas sus mochilas, su equipaje. Sí, y que se acercaba un fuego en la calle, se acercaba un fuego y lo atravesaba, pero a él no le pasaba nada. Pero él, cuando le atravesaba ese fuego, escuchaba gritos de tormento y de dolor. Entonces eso le causó un gran impacto. La película continúa que él decide ir a esa ciudad celestial, que sería el cielo, hace referencia al cielo, y cuando él está yendo se cruza con sus amigos, y los amigos lo quieren detener. Son dos amigos. Los amigos le dicen de que por qué se va a encaminar en ese viaje, que es peligroso, que él tiene su familia, tiene su trabajo, tiene una vida acomodada, de por qué él va a dejar todo eso por
todo lo que ya tiene, de que no vale la pena, pero él continúa con su convicción y dice, no, yo voy. Uno de sus amigos se llama Maleable, es convencido por él y le dice al otro, que le dice que él no lo va a seguir, le dice, bueno, yo lo voy a acompañar a Cristiano. El otro amigo le dice, bueno, ustedes vayan y hagan lo que quieran, yo sigo con mi vida donde estoy cómodo. Donde estoy cómodo, voy a ver un partido de fútbol, creo que decía, voy a comer rico, etcétera. O sea, todo placeres carnales era lo que decía el otro amigo. Bueno, se van con Maleable, Cristiano y Maleable se van, empiezan a encaminar el camino para ir a la ciudad celestial, y en un momento determinado caen en una especie de pantano. En el pantano casi los ahoga ese pantano, y a ese pantano le llaman el pozo de la desesperación. Entonces, cuando caen en ese pantano, logran en realidad Maleable sale de ese pantano y le dice, no, este camino es muy difícil, mejor me vuelvo a casa, lamento a mi amigo, pero vas a tener que continuar solo. Y él trata de convencerlo de que vuelva con él, pero no. No hubo caso. No hubo caso. Maleable, de hecho, ni siquiera lo ayudó a salir del pantano donde estaba hasta el momento que llegó un hombre que se llamaba Auxilio. Porque Cristiano empezó a gritar por ayuda y se acerca Auxilio. Entonces Auxilio lo saca de ese pozo de la desesperación que hace referencia a ese pantano donde él estaba todo embarrado. Bueno, cuando salen los dos, hablan, se dicen un par de palabras y él dice, bueno, continúa con tu recorrido. Y dice, sí, estoy yendo a la ciudad celestial. Y dice, sí, bueno, es para allá. Y le hace una C. Cuando se está acercando a ese camino, se cruza con otra persona que se llama el señor Sabio Mundano, Sabiduría Mundana. Hace referencia a lo que sea el mundo, ese hombre, ese personaje. Lo que le dice el personaje es que si él intenta seguir el camino que él tenía pensado hacer, solamente le iban a esperar más cosas malas, como que haber caído en el pozo de la desesperación era lo más leve que le pudo haber pasado, que si seguía en ese camino iba a tener muchos más contratiempos y que se iba a encontrar finalmente con la muerte. Entonces el señor Sabio Mundano le dijo, si vos querés vivir, podés hacer este otro camino que es mucho más fácil. Que es mucho más fácil. Y más placentero. Sí. Bueno, cuando él va por ese camino, se empieza a ver cosas que lo interrumpen en ese camino y se encuentra otra vez con la persona que se llama Evangelista. Y el Evangelista le dice, agarra ese camino fácil, ese no era el camino que tenías que haber hecho, tenías que haber agarrado el otro. Bueno, él da la vuelta y vuelve por el camino que le correspondía, que era el más difícil, pero era el correcto según el Evangelista. De hecho, cuando él estaba caminando por el camino que le había indicado el Sabio Mundano, la carga que él tenía en la espalda cada vez se hacía mucho más pesada. Sí. Es como que cada vez que recorría el camino mundano, su carga, sus pecados, porque es lo que representa estas cargas, iban creciendo. Entonces la carga que él tenía era mucho más pesada y lo que él buscaba era aliviarse de esa carga, que era lo que le había prometido el Sabio Mundano. Dice, si vos querés deshacerte de esta carga, el camino no es el que estás buscando, sino el camino que yo te indico. Sí. Y solamente ese camino le hacía crecer su carga. Sí, después se encuentra, va hacia la aldea de la moralidad, donde se cruza al señor Legalidad y a su hijo Civilidad. Y ahí es donde también la carga empieza a ser más pesada. En un momento también se encuentra con otro personaje y en esa ciudad también le empiezan a hacer un juicio a ellos dos, diciendo por qué siguen esto, por qué tienen esas convicciones. O sea, lo normal era lo que sucedía en el mundo y no donde ellos iban. Entonces los quieren quemar. Llegan a quemar a su otro compañero que se había cruzado ahí, lo llegan a quemar y él ve en el cielo que el hombre muere quemado, vivo, y va directamente como si fuera un meteorito hacia el lugar celestial, porque él en ningún momento, a pesar de que lo iban a matar, dejó de creer
en ir a la ciudad celestial. Ujú. Entonces él dice, al final él nunca perdió esa esperanza, entonces yo tampoco la tengo que perder. Él continúa caminando. Ujú. Sí, él continúa caminando y se ve como mucho más decidido, con una fe mucho más fuerte, Sí. decide seguir su camino. Sí. Y de hecho hay una escena en la cual se encuentra con otros 3 personajes, en la cual le impiden que siga haciendo su camino, y había una persona que para mí representaba la figura de un ángel, que le ordena que escriba su nombre en el libro y le dan la espada para que él pueda batallar contra las 3 personas que le impiden que continúe su camino. Sí. Y él, con toda la convicción, con toda la fe, se pelea obviamente con los demonios, que Sí. para mí está representando eso. Sí, está representado como los demonios. Se pelea con esos demonios con toda una armadura, que la armadura para mí representaba la Biblia, Ujú, porque esas son las armas que tiene el cristiano, la oración y la Biblia, ujú. para batallar contra esos demonios que lo quieren perturbar hacia el camino hacia la ciudad celestial. Y una vez que los logra vencer, él llega a una parte donde encuentra la cruz. Sí, la cruz. Y él antes, durante la película, siempre le preguntaba al evangelista de qué pasa cuando encuentre la cruz, qué me va a suceder, porque esta mochila cada vez se hace más pesada, no puedo seguir subiendo la colina, porque hace referencia a que nosotros vamos subiendo a la colina, él tenía que subir todo una montaña empinada, ese era el camino hacia la ciudad celestial, toda una montaña empinada, y él decía que cada vez pesa más, que me estoy cansando, y él decía, cuando vos encuentres la cruz, vos vas a ver que automáticamente esa carga que llevas encima va a desaparecer. Y él no estaba muy convencido, pero igualmente siguió en ese camino. Cuando él llega a la cruz, ve la cruz vacía, iluminada por un halo celestial, y él se arrodilla postrado y también emocionado, empieza a llorar también, empieza a llorar, y esa carga se le cae de los hombros y desaparece. Entonces eso hace referencia a cuando nosotros aceptamos a nuestro Dios Padre Celestial en nuestros corazones, que todos esos pecados, esas cargas que teníamos antes, Él las limpió, las borró. Ujú. Él nos hizo a nosotros unas personas nuevas. Volvemos a renacer en nuestra fe y en nuestro amor hacia Dios. Y otra de las cosas que sucede cuando él llega a la cruz es que aparece también un ángel y le entrega un pergamino que es un certificado que le dan los ángeles para que él pueda entrar a la ciudad celestial. Sí, sin ese certificado él no puede entrar. Ellos le dijeron, con este certificado podés entrar a la ciudad celestial. Ujú. Él lo guardó, obviamente, pero no entendía muy bien, pero igual no se negó a aceptar ese certificado. Después sigue subiendo a la colina y se encuentra con una posada. En esa posada era para descansar, y se encuentra con mujeres que se llaman Discreción, Prudencia, Piedad y Caridad. Y ahí ellas le preguntan si él estaba haciendo ese viaje solo, si no tenía familia, si tenía esposa, hijos. Y él le dijo que él intentó convencer a su familia de que lo acompañaran, pero Que no pudieron. pero que no los pudo convencer. Entonces él está encaminando ese camino en representación de todos. O sea, como que él decidió emprender el camino y estaba un poco triste, acongojado, porque su familia no estaba haciendo el camino con él, pero lo que le dijeron estas mujeres, estas doncellas, es que como él empezó a hacer el viaje, su familia también iba a recibir la invitación para que lo puedan hacer. Sí, Entonces eso es otro punto destacable, que cuando uno se acerca a Dios, sí, es como que directamente estás invitando a más gente que sigan tu camino. ujú, Bueno, luego de esta parte de la escena de esta película, hay muchos otros sucesos entre los cuales se encuentra con otros personajes, se encuentra también con muchos otros contratiempos que lo ponen a prueba, sobre todo su fe. sí, Hay un momento de la película, no queremos contar muchos detalles porque realmente es muy interesante que la vean,
pero hay momentos en la película en la cual él pierde toda esperanza, pierde la fe, se pregunta, se cuestiona por qué sigo haciendo este camino, y hay momentos en los cuales él como que decide, como que tiene el pensamiento de rendirse, pero junto a los compañeros o las personas que se va encontrando durante la película, durante varias escenas, le dicen consejos a él. Lo van aconsejando, pero dependía siempre de él, de la decisión que tomar. Siempre tenía consejeros buenos y consejeros que siempre querían que deje ese camino, pero él decidía o me rindo o continúo para ver si puedo llegar a la ciudad celestial. Y sobre todo había muchos personajes que los hacían intencionalmente perder, o los hacían ir por caminos equivocados, o les ponían trabas, o los burlaban diciendo no van a llegar nunca, esa ciudad no existe, ¿por qué lo hacen? Y bueno, esto se va todo desarrollando. Sí. Y básicamente cuando está por terminar la película, quedaba como una última prueba en la cual le decían que tenía que cruzar un ancho río, ¿no? Y esta prueba la hizo tanto él como su amigo, y junto a otro personaje que aparece más al final de la película, que bueno, en este momento no recuerdo el nombre, pero hacía alusión a lo que sería el buscar siempre el camino fácil, en la cual con este personaje lo que hablan es que ya estando cerca de llegar, le preguntan si él también tenía su certificado para poder entrar. Y la persona dice, no, la verdad que yo no encontré el camino de la cruz, pero yo sé que Dios me va a dejar entrar igual a la ciudad celestial porque siempre fui una persona buena, siempre di mis diezmos. Sí. Es como que Dios sabe mis acciones, entonces sabe que yo sé que me va a dejar entrar. Nunca hice daño a nadie, eran todas las cosas que él decía, no se sabía si eran verdad o no. De que siempre me congregaba en la iglesia, de que siempre hice el bien, nunca hice el mal, que era lo que él decía. Pero él nunca encontró la cruz. Pero él nunca encontró la cruz, hizo otro camino. Dice, sí, yo me fui por este camino porque fue más fácil, pero no encontré la cruz. Entonces, cuando se abren las puertas de la ciudad celestial, lo primero que le preguntan a esa persona es, ¿y tu certificado? Y dice, ¿cómo mi certificado? Dice, sí, el certificado que tenés que tener para ingresar a la ciudad celestial. Dice, no, yo no encontré un certificado, nadie me dio un certificado. Y instantáneamente se abre el piso y él cae por medio de un túnel de fuego y oscuridad, y hace referencia a que él cae hacia el infierno. No llega a entrar a la ciudad celestial, que sería el cielo. Además, siempre en toda la película, en verdad, en la parte de la película donde él aparece, siempre está haciendo el camino fácil. Sí. Porque de hecho se muestra en el final de la película, la última prueba es cruzar por un río que es aparentemente calmo, pero cuando lo empiezas a atravesar es un río bastante turbulento. Sí. El río hace referencia a que era una prueba de fe. Uh-huh. Entonces ellos tenían que seguir nadando para mantenerse a flote en ese río que era turbulento. Y bueno, este personaje que les estaba comentando lo había hecho. Lo había hecho con un botecito que alguien de hecho iba remando. Entonces como que siempre buscó el camino fácil, sí. El camino de decir que básicamente estaba comprando su fe, estaba comprando básicamente su entrada al cielo. Pero realmente no lo sentía porque él nunca había encontrado la cruz. Claro, nunca había encontrado la cruz, y ahí es cuando en la película te das cuenta que ese certificado, que lo que te pedían en el cielo era que vos podés ser buena persona, podés ir a la iglesia, podés diezmar, podés hacer muchas acciones buenas, pero si realmente no aceptaste a Dios en tu corazón, eso no sirvió de nada, porque al final no terminaste enamorándote de Dios, no dejaste que entre en tu corazón, que es lo que a Dios más le importa. Otra de las enseñanzas que deja esta película, se trata en varias escenas de varias partes de la película nos tratan de convencer de disfrutar de los placeres temporales, y bueno, obviamente lo que veníamos hablando de recién, de buscar siempre el camino fácil. Sí. Aceptando malos consejos a veces o desviándonos de nuestro camino. Sí. Pero siempre hay que saber que todas estas cosas son temporales y que el camino real siempre es uno. Es sí. como se dice, atravesando la cruz. Sí, y el final de la película no se lo vamos a contar para que ustedes lo puedan ver
y les guste como tanto nos gustó a nosotros cuando la vimos. Así es. Pero bueno, lo que sí vamos a hacer, los vamos a dejar con una última canción también para reflexionar acerca de esta película. Sí. Que bueno, nos gustó bastante. Si la quieren ver, está en YouTube, la pueden encontrar. El progreso del peregrino de John Bunyan, así se llama. Es una película de cerca de 1 hora 50, pero la verdad, sinceramente, se las recomiendo. Es una muy buena película para ver. Los vamos a dejar ahora con una canción de Alex Zurdo con Nancy Amancio, que se llama Lo que pasó en la cruz. ¿Dónde están los que anunciaban el mensaje real? Lo que proclamaban sin temor al que dirán. La esencia del comienzo que marcó el universo, de vivir el porqué, nuestra razón de ser, trajo luz a la vida y vivimos por él. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? ¿Cómo puedo ser efectivo si quieren que hable temas positivos? Que no toque nada fuerte porque el pueblo es sensitivo. Que reduzca los mensajes que hablen de aquel sacrificio por mensajes que resalten nuestro propio beneficio. No lo entiendo, quieren que me olvide de mi compromiso por algo que te emocione y la cruz tire por el piso. Quieren que predique de que las tinieblas somos luz y me piden que lo haga sin que mencione la cruz. La cruz es donde todo comenzó, querido hermano. La razón por qué existimos y nos llamamos cristianos. Donde fuimos redimidos y luego justificados, donde fuimos perdonados para no ser condenados. Este tema no se toca, es la triste realidad. Para controlar la gente le hablan de prosperidad. Ya no se menciona lo que sucedió en aquel momento, ni del perdón de pecados, ni del arrepentimiento. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? ¿Crees correcto que seamos una iglesia amigable o notable? Que la cruz nos avergüence porque no es confiable. El hablar de temas que ya no motiven a la gente, que quieren beber del agua pero no quieren la fuente. Es que si miramos bien, el madero es el puente que une la mano de Dios con la mano de la gente. Sé que solo buscan ser contemporáneos y diferentes, pero dejen que el poder de la cruz transforme sus mentes. Oficial, ya no seamos tan superficial. Volvamos a ser iglesia, no seamos club social donde nos reunimos para hablar de cosas que conformen. Mejor seamos la iglesia que bendiga y que transforme. Hagamos nuestro trabajo, volvamos a ser la sal que bendice al mundo y que contrarresta todo mal. Que seamos emisarios del mensaje necesario o el mensaje referente a lo que pasó en el Calvario. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor por lo que sucedió en aquel madero? Como la esencia se ha perdido y seguimos en el mismo paso errático, o escuchan este tema y dicen que soy un fanático, que sueno muy de iglesia, demasiado religioso, que no es motivador y podría ser muy peligroso. ¿De qué vale que yo tenga enfrente un público enorme con mensajes que motiven pero que no te transformen, que te hablen de promesas y cómo ser prosperado cuando ni siquiera muchos la cruz han atravesado? Me propongo a seguir cumpliendo bien con mi llamado, predicando a Cristo crucificado y resucitado, a enfocarme en el momento
momento donde estuvo la verdad, el momento donde todos recibimos libertad. ¿Cómo yo voy a olvidarme si ese era mi merecido? Un cristiano que no hable de la cruz no me hace sentido. Mis respetos, yo espero que me hayan entendido. O atraviesa la cruz y serás realmente bendecido. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor? Por lo que sucedió en aquel madero. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor? Por lo que sucedió en aquel madero. Bueno, volvemos a nuestro programa. Acabamos de escuchar Lo que pasó en la cruz de Alex Zurdo y Nancy Amancio. Ahora le vamos a dar lugar a nuestro pastor para que haga una breve reflexión siguiendo el tópico de este programa. Pero antes vamos a leer un pasaje de la Biblia, Juan capítulo 17 del versículo 11 al 20. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo todo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Creo que más claro es imposible el hecho de la protección, del cuidado, del respaldo, del sostén que viene de parte de Dios. Dios sabe cómo está funcionando lo que conocemos hoy como mundo. A ciencia cierta, la Biblia dice, el mundo entero está abajo del maligno. El maligno es el adversario. Y el adversario, dentro de todos los títulos que tiene, precisamente uno es el príncipe de este mundo. Cuando tiene campo de acción, este que es el príncipe del mundo, va a trabajar para sacarnos de la presencia de Dios y quitar toda idea de Dios de la mente del ser humano. Ese es el trabajo del adversario, el príncipe del mundo, y también acompañado a ese trabajo atroz está la sociedad que se deja guiar precisamente por este príncipe. Ahí Dios tiene a su amada iglesia. La iglesia amada del Señor está compuesta por millones de hombres y mujeres de todo el mundo que han creído. Entonces uno tiene que recordar el único refugio eterno, se llama Dios, la única seguridad y la única paz, el único lugar de reposo, es precisamente en la presencia de Dios. Cuando estamos bajo la cobertura de Jesús, entonces sucede esto. El príncipe de este mundo arremete contra nosotros, pero no puede hacer nada, porque la cobertura que está en nosotros es superior a toda la fuerza desplegada de este príncipe y sus demonios. A ver, en forma teórica, sabemos que la Biblia nos enseña, mayor es el que está
el nosotros, podemos agregar con nosotros, que el que está en contra. Por eso la oración de Jesús, reafirmando esto que es un hecho. Yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y recuerda, lo que me diste, oh papá querido, o buen Padre Celestial, dice, mientras yo estaba en el mundo, yo lo guardé. Ninguno se perdió. Y luego dice, excepto el hijo de perdición. Bueno, el hijo de perdición, sabemos, es Judas. Traicionó a su maestro. Si alguien quiere salir en defensa de Judas, no sé qué tiene para arguir, porque Judas tuvo hablábamos del príncipe de los predicadores, bueno, al príncipe de los príncipes, tuvo a Jesús, predicándole, enseñándole, tuvo al mejor amigo, al mejor confidente, que estaba para darle fuerza, para darle ánimo y para hacerlo destinatario de su mayor confianza, porque era el tesorero de Jesús. Si alguien hacía un donativo, que seguramente eran muchos, porque el Evangelio refiere que muchas mujeres nobles servían a Jesús de sus bienes. ¿Dónde iba ese tesoro? A la bolsa que controlaba Judas, el espíritu tacaño de Judas. Cuando una mujer tomó un frasco de perfume para ungir los pies de Jesús, Judas abrió su boca, pero se podía vender este perfume por 300 denarios a ayudar a los pobres en lugar de este desperdicio. Es evidente, con esa sola expresión, que Judas no miraba más allá de la punta de su nariz, más allá de sus propios intereses, porque la Biblia resalta que él sustraía dinero de la bolsa. Ese se perdió. No había oportunidad para él, sí las había, pero como el relato de esta obra literaria, que se han hecho muchas películas también, que contaron Ariel y Prisi, en todo momento del caminar hacia la patria celestial aparecen motivos de confusión, aparecen valles de dudas, valles de sombra, pero así como aparecen, si nosotros permanecemos en la seguridad que Jesús nos ofrece, solo será un momento, será algo más. Toda cosa creada tiene esto, principio y fin. Entonces uno puede acuñar esta frase: todo lo que tengo que enfrentar, por más adversidad que presente, yo sé que tiene principio y tiene fin. El asunto está aprender a cobijarse en la cubierta protectora que Dios nos dice, y es su palabra, esa palabra que nos alienta, que nos fortifica, que nos unge, que nos glorifica, y que dice, nos da la capacidad de ser canales de esa misma palabra que me supo a bendición, y es de bendición, y será de bendición, que cuando yo la retransmita, Jesús lo incluyó en su oración. No solamente te pido que guardes a ellos del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes en el mundo. Guarda también a los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, Dios ha provisto toda clase de provisión, recursos que nosotros llamamos bendiciones. O teológicamente y bíblicamente también se llama gracia del cielo, que es regalo. Recibiendo esos regalos, entonces no hay cómo caer, no hay cómo fallar, no hay cómo darle la espalda a Dios. El problema está cuando yo dejo de percibir las gracias que Dios ha preparado cada mes. El Salmo 25, David expresa que la misericordia de Dios es mejor que la vida y que todos los caminos que Dios trazó para que andemos por ellos son de misericordia y de verdad. Entonces uno puede entender que la oración de Jesús apunta precisamente en esos tres temas principales. El primero ya lo vimos la semana pasada, que podamos tener de su gloria. Aquí estamos mirando que tengamos de su protección y seguridad, y vamos a dejar tal vez para el próximo programa el final de esta hermosa oración, que habla de algo
que me asemeja a Dios el Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que se llama unidad. El estar unidos por su mismo Espíritu. Y entonces uno puede entender que a pesar de ser tantos hijos de Dios, hay un solo cuerpo, hay una sola cabeza. Y dentro de este maravilloso cuerpo que es la iglesia, uno puede ser el original que Dios pensó para cada una de nuestras vidas. Dios nos libre de ser mala copia o fotocopia de alguna personalidad del mundo, y aún de alguna personalidad supuestamente evangélica o cristiana, que sea el original de mi vida que Dios tiene en sus preciosas y maravillosas manos. Y hasta que lo descubra, me vale la seguridad, me vale los regalos o gracias del cielo, me vale la potenciación en el Espíritu Santo. Entonces yo puedo descubrir como alguien encerrado para que se muera en prisión. Estamos hablando del autor de este bestseller literario que se transformó en películas, tantas películas hay, de John Bunyan. Él en la cárcel pensó cómo podía dar a la posteridad un material que les sea de bendición. Bueno, en la cárcel escribió precisamente esto que conocemos hoy como el progreso del peregrino. Y tantos años, porque lo que Dios realmente me permite hacer perdura, porque se hizo con el corazón y se hizo para su gloria. Por supuesto que si yo voy con esta historia, mirá, una obra literaria escrita por un hombre que estuvo en prisión a punto de morir, y te voy a decir, y sí, nosotros también en la política tenemos, por ejemplo, Antonio Gramsci, con los famosos cuadernos de la cárcel. En la Italia fascista, a principios del siglo, todos los que tenían pensamientos contrarios al gobierno, a la cárcel. Y esta mente brillante de Antonio Gramsci, había que pararla, pero no pudieron pararla, porque en la cárcel escribió los cuadernos con la ideología de su partido, que cuando uno está estudiando la disciplina del profesorado o de literatura, forzosamente lo tiene que leer, tiene que saber que las barreras que crea el hombre no frenan jamás el corazón voluntarioso de legar a la humanidad o a la posteridad algo bueno. Y si es de Dios, mucho mejor. Todo lo que hay en el mundo está con el debido permiso de Dios. Aún las cosas que no entendemos, aún las cosas negativas, aún de los porqués y porqués que se me pueden ocurrir en el transcurso de la vida. Tengo una manera de pensar de niño, tengo una manera de pensar de joven, tengo una manera de pensar de adulto y de anciano. Pero que Dios me asista continuamente con lo que Él proveyó, con la seguridad, con la protección, con los recursos, con la bendición, con su gracia. Dios es Dios. Nosotros somos hijos de Dios, aunque pecadores, pero redimidos por la sangre del Cordero, y si hace falta, con nuevas oportunidades que el Dios, creador de circunstancias, sabrá encaminarlas. Entonces termino con esto. La seguridad del cristiano, así como lo relata Bunyan en su obra cumbre de literatura que estamos tratando en este programa, y lo mismo el príncipe de los predicadores, que ya hemos oído de parte de su biografía, llegaron a cumplir el sueño de Dios en sus vidas, y por lo tanto importó más ese sueño divino que sus propios deseos carnales y visión netamente humana. Dios está con nosotros, nos habla por la circunstancia, nos habla por la palabra y nos habla por el gozo renovado de su Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Bueno, amados, que Dios siga bendiciendo a cada uno con su bendición. Así es. Bueno, muchas gracias, Pastor, por esta hermosa reflexión. Para terminar, este tema que se estuvo dando durante todo el programa, de esas personas que entregaron su vida a Dios completamente para llevar su palabra, y cuán importantes fueron para la posteridad después esas obras literarias que dejaron cada uno, y cuán de ejemplo también siguen siendo el día de hoy. Uh-huh.
Así es. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy. Nos reencontramos nuevamente la semana que viene. Nos despedimos, Nicole. Hasta la semana que viene. Dale, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, Pastor. Bueno, que Dios nos acompañe y volvamos con la bendición del cielo. Bueno, hasta la semana que viene, Priscila. Hasta la semana que viene, Ariel. Los voy a dejar con una última canción para reflexionar siempre que la palabra de Dios está siempre con nosotros y que para Él siempre es su gloria. Los dejo con una canción de Kenneth Rojas que se llama Es tu gloria. Hasta la semana que viene. Me acerco a